Me cortó el programa Los Limitaditos. No seas malo. Ponme Los Limitaditos. La identidad de la identidad está bien. Ahí está. La identidad de Menos nosotros nos creemos. Los Limitaditos. Nos apasiona. vos te creerás. No, bueno, deja tener este sueño momentáneo. Muy bien, Esta bueno, ilusión momentánea. queridos amigos, hoy día arrancamos un programa de números que llaman la atención. Un programa de números que realmente no son bonitos. No, para nada. No son bonitos. Y Sebastián, así directamente, ni bien empezamos el programa, sin más titubeos, sin dudas, te lanzo el dato de la semana. Dale, prepárate. Me voy a proteger, Vicente, dale. Por favor, protégete, que es un dato extremadamente feo. Son 8.002 millones de dólares. Ya. No son 8.000, son 8.002 millones de dólares. 8.000 millones más 2 millones. 2 millones. Son Ok. 8.002 millones de dólares. Muy bien. Es un 8, dos ceros, un 2, y después vienen 6 ceros más. Excelente. 8002 000 dólares. Son 8.002 millones de dólares. ¿Qué es eso, Vicente? Sebastián, ¿cómo te explico en suave para que ser discreto? Antes Para ser amable. explicamos las cosas en sencillo, ahora vamos a explicar las cosas en suave. Sí, porque está bien duro el dato, bien duro el dato. 8.002 millones de dólares, Sebastián, es lo que el Ecuador importó de combustibles y lubricantes en el año 2022. Entre enero y diciembre del año pasado, el Ecuador importó 8.002 millones de dólares de combustibles y lubricantes. Muy bien, entonces, por ejemplo, importó... ¿Cómo que muy bien? O sea, no voy a... Muy bien, esa es una... Es una manera de continuar el Continuar el programa, sí, no, me parece salvaje el dato, brutal. 8.002 millones de dólares de importaciones de combustibles y lubricantes. 8.002 Así millones es. en gasolina Si se extra, hubiera 8.002 construido la millones refinería del entre otras Pacífico, cosas, en súper, diésel, el Ecuador hubiera aceite. reducido las importaciones de gas, derivados Eso. de O sea, hidrocarburos. básicamente esto es diésel, gasolina, no gasolina, a veces son insumos para hacer gasolina, o sea, naftas, Ya. diésel, naftas y gas. Y habrá por ahí uno que otro aceite, lubricante y cosas por el estilo, pero estamos hablando de 8.002 millones de dólares. Algo que realmente es un récord. Solo para que tengas una idea, en el año 2021 fueron 4.800. Casi se duplica. Claro, se duplica en un año. 4.800 pasa a, no te olvides del dato de la semana, 8.002 millones. Muy bien. Ya me lo aprendí. Pero fíjate que en el año 2020 importamos, bueno, era otro mundo, pero en el 2020 se importaron 2.800 millones de dólares en combustibles y lubricantes. En el 2021, 4.800 y en el 2002... Que siga haciendo los programas para el podcast. Me escriben por 8.002 Twitter. millones de dólares. 8.002 millones de dólares. Bueno o malo. Ya Vicente? estamos en los Primera. últimos programas. La verdad creo que es malo. Ya. Es malo porque es un montón de plata. Y la pregunta es, ¿por qué gastamos tanta plata en combustibles? Los combustibles ahorita en el mundo están caros. Ya, pues una razón básicamente porque haya subido, digamos, el valor de la importación. Correcto. Si alguien no nos cree que los combustibles en el mundo están caros, que vaya a una gasolinera aquí en el Ecuador y llene su tanque súper. Claro, y ahí verá que más o menos, por no decir exactamente, le costará $4.05 ese galón. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la gasolinera a la que vaya, pero el galón de súper ahorita en el país está en $4.05. Ha estado más cara, pero sigue siendo un montón de plata, $4.05. Pero bueno, la súper no tiene ningún subsidio y por lo tanto eso es lo que debería costar la súper. La súper cuesta $4.05 y la súper debería costar $4.05. Pero, Vamos con... ya. ¿por dónde empezamos con el pero? Vamos con el diésel. Sebastián, pregunta a ti. ¿Cuánto cuesta un galón de diésel en el Ecuador? Hace algunos años en el Ecuador, Vicente está en la... Vamos a... 1.75. Vamos a... Por su nombre, ¿No será la que década por el precio progresista, subsidiado, entonces la gente compra haciendo más historia política y en el entonces Ecuador? hay que importar más combustibles? El movimiento Revolución Ciudadana, en su primera administración al frente del Estado ecuatoriano, le propuso al Ecuador construir una refinería en la provincia de Manabí.
la idea era construir una refinería un auto grande que consuma mucho diésel y me van a dar el en diésel la a cual 1.75 y se siempre refina el pues, petróleo un venezolano empleado mío cuidándome que nunca me suban el costo de mi diésel. Y por debajo estarán los narcotraficantes que gracias al subsidio... para refinar. Esta refinería tenía que cumplir con las expectativas Mira tú. del consumo Entonces, el de diésel está combustibles en en el Ecuador. 1.75 y la Y entre uno de los ¿será que estudios por estaba tener que un esta precio bajo el refinería, diésel entre importamos su más y no les principal cuesta como ítem de gobierno más refinación de estadounidense? crudo, Claro que tenía sí, que pues refinar el crudo o sea, no para pueden producir tener diésel ¿Por y qué no venderlo en estamos el discutiendo, Ecuador. por ejemplo, en sustituir la planta de Esto le los hubiera transporte de significado al Quito, Ecuador un al menos en la ahorro parte plana? de 8 mil millones de dólares en salida de ¿para qué divisas pensar en un bus eléctrico y si es que la hubiera electricidad sido te un saldría rubro más cara que el importante diésel de ingresos subsidiado? para el Estado ecuatoriano. Hay un interesante Sin embargo, los limitaditos y Oye, algunos entonces, ¿será que periodistas importamos mucho diésel porque el diésel está subsidiado? y algunos periodistas Ya vamos a ver cuántos dijeron videos que también había se irregularidades tiene en esos este cálculos. proyecto. Pero, a ver, Si las es gasolinas que súper no decíamos hubiera están en habido 4 dólares. estas falsas denuncias para construir una ¿Cuánto refinería está en la Manabí, gasolina extra? La extra 2.40. este momento la 2.40 refinería del centavos. La Pacífico ya gasolina estaría extra es barata, funcionando importamos más. y sería, según importantes estudios, una de las primeras refinerías Entonces, y en lo que finalmente, se refiere el a gas, la el galón de gas transformación está de a $1.60. petróleo en El diésel. cilindro de gas está a $1.60. Y el Ecuador no solo este momento estaría vendiendo en el mercado interno el diésel, sino que lo estaría exportando. Tomamos duchas muy largas. Lastimosamente las clases políticas Mucho gas, entre otras cosas. Entre otras y cosas. los medios de comunicación dijeron Que se hacen pasar porque que había una refinería, que era, en fin, empezó el linchamiento mediático a este proyecto Que no vamos a hacer gas de y estos no se logró construir la refinería. Entonces, ¿será que importamos tanto? ¿Será que importamos 8.002? Te olvides del dato. 8.002 millones de dólares en el año 2022. Se ha ido duplicando año a año, más o menos. Sí, fíjate tú. Sí, números redondos del 2020 se duplicó al 2021 y del 2021 casi se duplica al 2022. Para llegar al dato Y de... seguramente hay un componente precio importante, pero hay un componente, digamos, cantidad, que es lo más importante por lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Importamos más combustibles y a un precio más alto. Entonces, la idea es, analicemos un poco más en detalle este tema de cómo, Por eso es que este segmento se llama el de los limitaditos. cuánto se nos va en subsidiar combustibles. Y ya sabemos que por tener los combustibles subsidiados, importamos tantos combustibles que terminamos El proyecto de la Revolución Ciudadana era crear millones de no solo una dólares en refinería, combustibles y lubricantes en el año. sino una planta de Con este procesamiento dato, queridos amigos, nos de vamos a petróleo, nuestro primer corte y queremos decirles que para lo que nuestra ya no gran solo alegría, era ustedes nos pueden una, escuchar en una 5 refinería, radios de sino importantes era una partes del planta país. petroquímica Estamos en Babahoyo los que le viernes hubiera a las 10 permitido y al 30 de la Ecuador mañana dar un en radio salto I-99, 98,9 y FM. de una economía Estamos en sustentada en Coihueco los exportaciones viernes a las 9 de agrícolas la mañana en Radio Exa hubiera dado el salto a 89,7 convertirse en una FM. economía exportadora Los domingos a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba de 102.1 FM productos y 70M. en lo que se Estamos refiere con a la nuestra gran alegría en industria Guayaquil del los petróleo, viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I-99, 98,9 FM. Estamos en Quito parecida a la economía venezolana. 920 AM y en Radio Exa a las 92.5 FM. Y volvemos en un instante. Sin embargo, estos mismos limitaditos fueron los que dijeron que ese proyecto no servía para nada. Solo ellos pueden hacer sencillo lo difícil. Esto es Clarito está. Sigamos en el programa Los Limitaditos. Vicente Albornoz aquí en un programa de Clarito está en que vamos a repetir el dato de la semana porque en el fondo nos vamos a pasar repitiendo este dato durante todo el programa. El año pasado el Ecuador importó 8.002 millones de dólares en combustibles y lubricantes. Eso es un montón de plata. Por cierto, es el récord, ¿no? Nunca en la historia del Ecuador hemos importado tantos combustibles. Por ahí, por el 2014, importamos algo más de 6.000 millones de dólares en combustibles, pero este año llegamos a 8.000 millones de dólares. ¿Y por qué importamos tanto? ¿Por qué pagamos tanto por las importaciones de combustibles y lubricantes? Por dos razones. Uno, porque el petróleo, de donde se deriva todo lo que
que hemos hablado, está caro. Está caro y por lo tanto el diésel está caro en el mundo, la gasolina está cara en el mundo y entonces importar un galón de diésel hoy es más caro que lo que era el año pasado. Y por otro lado, como aquí en el Ecuador están baratos los combustibles, No, esa no es la razón. gracias a los subsidios, La demanda por No. combustibles es mayor. No, así de sencillo. Entonces, pagamos tanto por combustibles y lubricantes importados porque importamos mucho a un vamos a precio hablar de alto. economía, clases de Oh, economía, sorpresa, con el importar Mashi, mucho a un precio alto te da con el 8.000, Mashi. 2 millones de dólares, que es un montón de plata, es que es un montón Hace de algunos plata. años en el Ecuador, Por si acaso, es un poquito menos de el nuestras presidente del exportaciones no Ecuador, el tradicionales. señor Rafael Correa, Las exportaciones no tradicionales son se daba el trabajo de salir los días sábados Las exportaciones no tradicionales son 9.000 millones de dólares. para informar a la sociedad 8.000 millones de ecuatoriana. dólares. 1.000 millones de diferencia. Lo de un poquito es bastante irónico. En uno de esos programas, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, 9.000 millones de dólares. con mucha ilusión, le decía Ahora, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas en el primer segmento que el galón que el Estado ecuatoriano estaba con la idea de construir una de las grandes refinerías del Pacífico en la provincia de Manabí, Esa no está subsidiada. que les iba a dar trabajo aproximadamente a 50.000 personas que vivían en Manabí, Fuésemos al mercado internacional, trabajos somos directos. otro país y probablemente, si no está subsidiado, Este proyecto que se lo iba a hacer en la provincia del Manabí el galón debería costar $4.05, más o menos. Para la era construir una gran refinería digamos, eso en es el lo que Ecuador cuesta el galón de súper sin con subsidio. dinero del Estado ecuatoriano, Obviamente hay ciertos costos adicionales, el costo de traerlo del que lo que extranjero, iba a hacer era generar un complejo petroquímico y de refinación de diésel la ganancia de la en la gasolinera, provincia de Manabí, pero todo sumado que le iba a ahorrar al Estado ecuatoriano 8.000 millones de salidas de divisas y que iba a fortalecer pregunta es, la economía ecuatoriana. ya sabemos, transparente y público, Sin embargo, los limitaditos salieron a decir que la refinería más o menos, del Pacífico o sea, primero, era un proyecto, qué sé yo, empezaron con el linchamiento mediático. es cuánto debería. Y este proyecto alrededor del 90, que le hubiera significado al Estado ecuatoriano aproximadamente un ahorro. Imaginémonos esto. En el mundo, Este proyecto se tenía que hacer, entonces, tenía que empezar en la administración de Lenín Moreno Garcés 2 centavos. y era un proyecto que básicamente, se terminaba de construir en 2 años. subsidiada, fuésemos a una gasolina, El costo de esta refinería era aproximadamente de unos 6.000 o 7.000 millones de dólares, que ya estaba financiado. Un galón de extra cuesta más o menos Las especificaciones de esta refinería era que esta refinería tenía que comprarle el petróleo a Venezuela. ¿Y por qué a Venezuela? Porque Venezuela bastante confiable porque en el es el primer exportador de petróleo en el mundo. conectado. básicamente es un commodity, no debería por qué. Y como quedaba cerca de Ecuador, la materia prima estaba cerca de Manabí. Profundamente correlacionado. Entonces el petróleo venezolano iba a ingresar a Manabí, a la provincia de Manabí, a la refinería. 8% menos. Lo iban a refinar en el Ecuador. Y es decir, si 4 Iban a producir diésel para el sistema interno del Ecuador, para que no salgan divisas. Y además se iba a crear una petroquímica Y ahora la pregunta que iba a fabricar todos los derivados del petróleo. Se dice que del petróleo se derivan aproximadamente de 1.000 a 1.500 productos. alrededor de $1.30 por galón. $1.30. Y el Ecuador iba a dar la transición de un país exportador de materias de productos agrícolas a un exportador de productos de la industria de petroquímica, de la industria petroquímica. Si pongo 20 galones me estoy llevando ¿Como $26? ya. Pregúnteles a los limitaditos y a los medios de comunicación qué dijeron en el Ecuador del proyecto de la refinería del Pacífico. Creo que no. Bueno, depende a quién le pregunte. Sí, por Si te supuesto. pregunto a ti me van a decir que no. Si preguntamos a ciertos seres que no conocemos pero que sabemos que existen, nos van a decir que sí. Por supuesto. Entonces, a ver. $1.30 subsidiamos cada Correcto. ¿ya? Cada galón de gasolina extra, cada vez que usted pone gasolina en su auto, está pagando $2.40 y el Estado le está regalando $1.30. Esa es otra mentira. Galón de combustible. Es otra mentira. El subsidio de los combustibles en el Ecuador es una